Pues bien, seguimos con los ciclos del curso de verano de la teoría de Triana y hoy, como en otros muchos casos, estamos yendo a las casas de los ponentes, que en este caso van a ser conversadores sobre lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Un testigo siempre de cargo, porque siempre está a cargo de la sevillanía, es nuestro querido amigo don Francisco Molina, Paco Molina, para sus amigos. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por esa invitación y gracias por dejarnos compartir ese fondo, que no es un cuadro, sino que es la realidad sevillana que nos dejaron hace 800 primaveras, pues la época musulmana, ¿no? Realmente importante. ¿Te sientes feliz aquí, Paco? Bueno, tú sabes que tengo un defecto y que soy muy sevillano. Me disfruto mucho con Sevilla y con sus monumentos. Paco, estábamos conversando antes que el previo a lo que va a ser la entrevista, lo que ha cambiado Sevilla, ¿no? Sevilla ha cambiado no en su aspecto, aunque sí en su forma. Ha cambiado también en la forma familiar, el entendimiento de los padres, los abuelos, las casas y todo ese concierto de primos que nos reuníamos a lo largo para estar con los abuelos, y a la soledad, digamos, mágica de Sevilla, pero que está por un lado atrofiada de muchísimo turismo y por otro lado falta de sevillanía. Hombre, el signo de los tiempos es el que es. Sí, este mare magnum nos ha pasado por encima tanto en Sevilla como en otras muchas ciudades. Lo que pasa es que, claro, los que hemos vivido otro momento, otra Sevilla mucho más íntima de la que estamos viviendo hoy en día, pues la recordamos inevitablemente. Pero el sentido de la vida es el perpetuo cambio y nos tendremos que ir adaptando a las circunstancias que nos vienen. Cuando uno se reúne, este es un ático que tú disfrutas y que lo compartes con tus amigos de verdad, eso que se dice que son 5 los que están en la mano y quizás algunos sobre. ¿Qué magia se produce aquí cuando te los traes? Hombre, aquí lo que pasa es que esto es un foro muy abierto, en donde por aquí pasa mucha gente de diferentes opiniones y con vinculaciones muy diferentes. No es lo mismo cuando hacemos alguna reunión de gente empresarial, o cuando hacemos reuniones a lo mejor de gente más vinculadas a la política, etcétera, y algunos profesionales también. En fin, hacemos y a mí me gusta porque va uno escuchando opiniones y opiniones de gente que lo está viendo desde una perspectiva diferente, la misma realidad, ¿sí? Porque esta Giralda que tenemos a nuestras espaldas tiene 4 caras y la realidad no tiene 4, tiene 40. Entonces, cuando la suerte de que te venga gente que la está viendo desde diferentes perspectivas, pues en el fondo te enriquece muchísimo, porque descubres cosas que tú no habías pensado, no habías caído en ellas, y ves que la realidad se va complementando desde diferentes perspectivas de gente que la está viendo desde muchos lados. Tú tienes empresarios que tienen una vinculación específica con el turismo, para los cuales ahora mismo pues está el sol de frente, o para gente que a lo mejor tiene otro tipo de industria en que no están muy beneficiados con la situación, profesionales a los cuales le afecta más o menos en función de su actividad, pero todo ello te dan un cuadro general de la situación de Sevilla. Sevilla evidentemente es una ciudad única. Nunca decrecerá, al contrario, yo creo que Sevilla tiene cada vez más futuro, tiene unas perspectivas increíbles en actividad económica, no solamente en turismo, porque es una cosa importante. Es decir, no debemos olvidar que Sevilla no debe de hacer un monocultivo del turismo, y sobre todo debe ser muy exigente en el tipo de turismo al que va. Es decir, no debe de ir a un turismo de poco nivel cultural, o turismo que no aporta nada a la ciudad. La ciudad tiene tantas capacidades que sería una lástima que las perdiéramos. Hasta hace poco, bueno, ha estado Antonio Muñoz, nuestro actual alcalde, ha estado en el área de turismo, que yo creo que en la época de Espada la ha impulsado bastante bien, porque creo que es un gran conocedor y está muy concentrado en la plena gestión de Sevilla y de sus servicios.
Hombre, hay que reconocer que los alcaldes de Sevilla en general han sido cuidadosos con el patrimonio de la ciudad, desde alcaldes muy anteriores a alcaldes más recientes como Juan Ignacio Zoido, Juan Espada y ahora Antonio Muñoz, son claramente conscientes de la importancia que tiene el turismo en Sevilla. Al fin y al cabo, Sevilla no es nuestra. Sevilla nosotros la hemos recibido en préstamo y debemos de entregársela a las siguientes generaciones, que son las que a su vez tendrán que irla transmitiendo a otras generaciones. Entonces, nuestra obligación es engrandecer a la ciudad. Es decir, Sevilla ha pasado por momentos de verdadero esplendor, como la época del descubrimiento de América, la constitución del monopolio con el tráfico de mercancías y gentes con América, y después sufrió mucho. Así, vino cuando se perdió aquel monopolio y ya no toda la riqueza de América pasaba por aquí, y se sufrieron además enfermedades, las plagas, etcétera, sobre la que se hizo una serie incluso, ¿no? Es decir, y Sevilla tuvo un letargo peligroso, se perdió mucho. Es decir, ojalá tuviéramos, yo muchas veces digo que si tuviéramos el 10% del patrimonio que se ha destruido en Sevilla, Sevilla sería todavía más impresionante, que ya lo es, pero Sevilla sufrió grandes ataques también por parte de sevillanos, es decir, la destrucción de las murallas, el derrumbe de las puertas de la catedral, perdón, de las murallas de Sevilla, el abandono de las grandes casas palacios de Sevilla, su caída en pobreza y lo que aquello significó. Después, si solamente de aquello conservamos esta pequeña parte, y esta pequeña parte asombra a todo el que viene de fuera, imagínate si hubiéramos tenido la suerte de mantenerlo. No obstante, hay que reconocer que tenemos una serie de bastiones que son los que han permitido que Sevilla siga teniendo este reconocimiento mundial. Y cuando hablo de bastiones, hablo principalmente de la catedral con su giralda, del Alcázar de Sevilla y de toda una serie de monumentos de menor tamaño e importancia, cada uno en su vinculación, como el Archivo de Indias, que también lo tenemos aquí detrás, la Plaza de España, que se hizo para la exposición del 29 y que es una verdadera maravilla que Sevilla conserva, los grandes parques de Sevilla, que tenemos que agradecer al matrimonio de los Montpensier, en fin, hay toda una serie de cosas que hacen que Sevilla sea una ciudad muy fácil, y desgraciadamente Sevilla no se ha preocupado de la arqueología. Sevilla es tan barroca que cuesta trabajo que recuerde, el sevillano recuerde que hay mucha historia previa al barroco y a nuestras iglesias y a nuestra Semana Santa, y eso es algo que Sevilla tiene la obligación de ponerla en valor. Hace un momento escuchábamos las campanas que han tocado a las 8, a las 8:15 y a las 8:30, llamándonos a la novena de la Virgen de los Reyes, tradiciones eminentemente sevillanas, y que se permite el lujo de que un 15 de agosto a las 7:30 de la mañana vengan de todas las partes de España y de Andalucía para estar con la Virgen, ¿no? Hay cosas que son increíbles, pero se siguen sucediendo año tras año. Claro, es que tú imagínate, por ejemplo, en esto que has comentado de la Virgen de los Reyes. Estamos hablando de la toma de Sevilla en el siglo XIII, cuando llega San Fernando. La devoción a la Virgen de los Reyes, que proviene de San Fernando, pero también San Luis de Francia tiene mucho que decir sobre esto. Hay que pensar que esto no es casualidad, esto es la suma durante siglos de muchas voluntades que hacen que Sevilla, siendo como era el corazón de todo el comercio con las Américas, tuviera la necesidad de que todo estuviera realmente justificado. Si piensa que cuando se comerciaba
directamente con América, de aquí tenían que salir todas las órdenes religiosas. Todas las órdenes religiosas que estaban en América tenían casa aquí en Sevilla. Y cuando digo casa, algunas estamos hablando de algunos de los muchísimos conventos que se conservan todavía. Sevilla, después de Roma, es la ciudad que tiene mayor número de conventos en activo todavía, algunos ya básicamente despoblados, pero eso no es nada más que una parte de la riqueza religiosa que trajo el descubrimiento de América y su posterior comercio a través de Sevilla. Oye, una cosa que sale siempre en la conversación cuando vienen sobre todo amigos nuestros de fuera, oye, ¿cómo hay tanta iglesia junta, no? O sea, tú te vas a San Pedro y tienes San Pedro, San Juan de la Palma enfrente de la Concepción, directamente con Montesión, te vas un poquito más para allá y automáticamente está la iglesia de todos los santos de unos santorum, te metes un poquito más y te metes y ya estás metidos en la Macarena, te vas de la Macarena hasta San Gil, de San Gil, o sea, es una preponderancia de iglesias que ya se entiende que son personas con fortuna suficiente para crear su propia edificación, digamos, cristiana dentro de Sevilla, ¿no? Es que ahí influyen, hay varios factores que ayudaron a ello. Por un lado, Sevilla tenía un movimiento económico tremendo. No nos podemos hacer una idea de lo que significaba el cúmulo de riquezas que era Sevilla en aquel momento. Era la gran urbe del mundo. Por otro lado, ese movimiento económico generaba que evidentemente había muchas posibilidades para poder acometer una iglesia en cada barrio. A todo ello, lo que te he explicado antes, cada una de las órdenes religiosas que tenían representación en América necesitaban tener su propia casa aquí, en donde se preparaban y hacían la espera para poder embarcar y ir a América. Todo eso, a pesar de que se han destruido muchos de estos conventos, todo eso ha significado la enorme cantidad de iglesias que tenemos en Sevilla y el patrimonio religioso que tenemos en Sevilla. Es decir, que no olvidemos que no es solamente la iglesia, es el acúmulo de obras de arte increíble que tenemos en Sevilla y que muchos de ellos están en los conventos y no los conocen nada más que una escasa minoría. Hubo un momento en que después de la transición de la dictadura de la democracia, ya cuando empiezan a ejercerse los ayuntamientos democráticos, la Junta de Andalucía, hubo una apuesta real por la defensa del patrimonio histórico de Sevilla y contemplativo de la parte, digamos, católica. Es decir, gracias a ese esfuerzo están en pie muchísimos monumentos en Sevilla, ¿no? Y siguen. Hombre, es que Sevilla es barroca. Sí, Sevilla no puede nunca renunciar a esa enorme riqueza que tiene. ¿Qué ciudad en España o en el mundo no daría por tener una Macarena, una Esperanza de Triana o un Gran Poder? Por citar solo algunos, los más conocidos fuera de Sevilla. Pero todo sevillano tiene en su corazón las imágenes de su barrio, aquellas con las que cuando chico iba a rezarle con sus padres, o la que salió en Semana Santa por primera vez. Son recuerdos históricos que el sevillano guarda y atesora, como debe de ser, y esa es la enorme vinculación que tiene la ciudad de Sevilla con su propia historia, en este caso su propia historia religiosa. Sería absurdo que Sevilla perdiera esa enorme cantidad de obras de arte que tiene, sí, que el problema es el dinero necesario para mantenerlas. Oye, se está atentando un poco contra el urbanismo secular de Sevilla. Estamos viendo hace más de 2 días la joyería Reyes, que estaba ahora mismo en cuestión, que la han traspasado y que han pasado otros vecinos. Inmediatamente han intentado cambiarlo, ponerlo blanco, y el ayuntamiento ha hecho rectificar para que se conserve ese patrimonio, digamos, comercial de Sevilla, ¿no? Hombre, evidentemente la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, yo sé que tiene muchísimo trabajo, sí, pero una de sus obligaciones, y ellos lo saben perfectamente, es mantener lo que es necesario mantener. Hay ciudades en Sevilla en donde no se permite que en el casco histórico haya absolutamente ninguna de estas nuevas tiendas de franquicia, etcétera, que solamente, me estoy acordando ahora mismo el caso de Salamanca. Salamanca, en su casco histórico, no permite que haya
ninguna hamburguesería de estas que rompa, que son cadenas mundiales que rompen la estética, y en algún otro sitio donde lo permiten los obligan a que mantengan la estética de ese sitio. Sevilla en ese aspecto ha sido menos cuidadoso. Ahora ya se están intentando reconvertir muchos de aquellos rótulos terribles que teníamos que soportar en la ciudad. Se está pidiendo un poco de contención. Yo sé que urbanismo desde hace ya muchos años es cuidadoso en ese aspecto, y lo que hay que hacer es defender el patrimonio. Es decir, tenemos además una asociación de defensa del patrimonio en Sevilla que es algo muy necesario y hace una gran labor. Ha habido 3 tapones, digamos, urbanísticos en Sevilla. Uno fue la Florida, durante hace más de 30 años sin edificar. Otro fue en la entrada de la calle Calatrava, la Barqueta, sin edificar. Y otro es que está ahora también en pleno auge, que será la restauración de lo que fue la antigua Comisaría General de Policía de Sevilla, en la misma Plaza del Duque, ¿no? Entonces, Sevilla, no sé por qué pega esos parones y deja totalmente desiertas ciertas calles con unos ambientes totalmente no pintorescos, digamos, cosas derruidas que mantienen las estéticas exteriores, pero están llenas de hierros por fuera, ¿no? Hombre, desgraciadamente todo necesita dinero, mucho dinero. Lo de allí de la Florida, evidentemente, bueno, aquello era una manzana de pisos que pertenecía a una persona de la nobleza que vivía en Madrid y que no se ocupaba de aquello hasta que ya por envejecimiento del inmueble pues lo vendió. Tuvo la mala suerte el inmueble que pasó por varias manos y nadie le acometía la reforma necesaria. Hoy en día ya parece que va a salir adelante. El banco que se había tenido que quedar con la obra lo pasó a lo que llamaban el banco malo, que ha asumido la restauración. Gracias a ello hemos descubierto un importantísimo almacén romano que había allí, del que no se tenía constancia. Han aparecido trozos de la calzada romana que entraba por la puerta de Carmona, y allí apareció un auténtico emporio. Eran unos almacenes de un tamaño descomunal, que eso nos da idea de la importancia que tenía Sevilla en aquel momento y de la cantidad de personas que vivían en Sevilla para necesitar ese tipo de almacén. Pero fíjate que curioso que la construcción normal de Sevilla era de balcones a la calle para disfrutarlo, y hoy se ha invertido. Hoy son las escaleras y la salida de humo hacia la calle y el patio interior de visión con la piscina interior. Es decir, que estamos cambiando un poco la fisonomía. Hemos aguantado el sitio, lo hemos traído lleno de eso para que al final nos dé las puertas de las cocheras hacia la calle, ¿no? Bueno, es el signo de los tiempos. Cuando desaparezcan los coches como los conocemos hoy en día, pues probablemente esas cocheras pues se reconviertan nuevamente. Yo creía que eso había sido una parte porque estaba siempre carente de iluminación. Los cines, ¿te acuerdas que estaba allí al final? Que era también familia de los Salcedos y toda esta gente. Pero pues, eso sigue estando triste, es decir, sí pasamos de la calle Recaredo, pasando para la Puerta Carmona a la derecha, pasando por entrando en la zona de Florida, y sigue siendo un sitio oscuro. Yo veía que eso iba a estar pues lleno, pues a lo mejor de algún bar, y sigue estando así, ¿no? Bueno, hay que pensar que allí hay el antiguo convento de San Agustín, que sí, parece ser que se va a convertir en un hotel, por fin. Tras tantos intentos fallidos, parece que se va a convertir. El propio inmueble aquel de la Florida, que va a ser piso, de allí van a salir muchísimos pisos. Yo creo que eso va a revitalizar mucho la zona. Desgraciadamente se derrulló la puerta. Imaginaros que todavía existiera la puerta aquella que restauró en 1500 y algo el conde de Barajas. Sí. Y que después el alcalde Piqueta se la llevó para adelante junto con la de la Puerta de la Carne y otras muchas. Es decir, esos son los atentados que
que yo te comentaba el Palacio que... de Sachezal, Claro, sí. se hizo el Corte Inglés. Hay tantas casas y tantos palacios de los que... Y bueno, y esos son de los que nosotros tenemos recuerdos. Imagínate, durante siglos cómo se han destruido tantos palacios y tantos conventos. Desgraciadamente no se valoraba como se valora hoy en día. También yo parto una lanza en el tema turístico, a través de los pisos y de los apartamentos turísticos, que son los que han permitido que se revalorice nuevamente el centro. Es decir, todos recordamos hace 40 años en qué estado se encontraba el centro de Sevilla. Es decir, las grandes casas eran insostenibles, la gente se había ido de vivir del centro, se había ido a los Remedios, los herederos no podían sostener aquellas casas, estaban la mayoría amenazando ruina. Hoy en día las circunstancias se han dado la vuelta, a Dios gracias, y ahora cualquier casa que en aquel momento no era más que una carga, ahora es un patrimonio importante, y eso hay que agradecérselo a ese mercado, que además es un mercado que va orientado a la propia raíz económica de la ciudad. Es decir, no olvidemos que normalmente esos pisos turísticos están puestos en valor por sevillanos, y por lo tanto el dinero que entra es un dinero que entra directamente a la economía de Sevilla. No entra a lo mejor a una multinacional que quita capitales de aquí, los lleva al otro lado, sino que eso es algo que es un dinero económicamente directo a la economía sevillana. Y todo ello se nota, sí. Pero verás que estamos en un cambio permanente, mutatis mutandi. No hay más remedio que asumir estos cambios. Lo que hay que intentar es que no perdamos el patrimonio. No hace más de 4 o 5 meses estábamos aquí con CUR y estábamos casi en la pandemia casi. Fue una visita que tuvimos aquí, un internado entre 2 o 3 amigos, y él apuntó con una clara evidencia absoluta lo que podría pasar, cosa que estábamos escépticos nosotros, ¿no? Sí, la verdad es que cuando Kurt Gross, que es el director del Museo del Flamenco que inauguró Cristina Hoyos, cuando Kurt dijo que Sevilla iba a estar colocada entre las ciudades número 1 en turismo del mundo, y yo le pregunté, pero Kurt, realmente número 1 estamos hablando de ciudades como de la importancia de Londres, de París, de Roma, etcétera, o estamos hablando de ciudades de segunda fila, como puede ser Milán, incluso Florencia. Y me dijo, no, estamos hablando de primera fila. Es decir, evidentemente tenemos mucho que avanzar, es decir, tenemos mucho patrimonio que recuperar, hay mucha arqueología que hacer, mucha puesta en valor de muchas cosas que el sevillano tiene y no sabe el verdadero valor de lo que tiene, pero evidentemente la profecía que hizo Kurt aquí se está cumpliendo. Es algo que él tenía muy claro. Bueno, para ir finalizando esta primera parte, que iremos haciendo más a lo largo del verano de la entrevista, en el Palacio de la Montería no hace más de 6 semanas estuviste allí, precisamente con nuestra amiga Rosario, que es la presidenta del Club UNESCO de Sevilla, que nos convocó allí. Y estuvo muy agradable porque estuvo presentado por Óscar Gómez, esto después unas presentaciones, intervino Francisco Gutiérrez Juan con la orquesta de la Banda Municipal de Música, y también tuvieron una serie de personajes, entre ellos tú, que nos explicaste un poco la falta de conocimiento que tenemos los sevillanos de donde nació la feria. Bueno, es que el asunto de la feria es un asunto muy complicado, sí. Claro, porque tiene mucho folclore y mucha leyenda que no es cierta. Yo, cuando dicen que la feria de Sevilla la inventaron un catalán y un vasco, en fin, a mí me resulta gracioso, pero eso no es nada cierto. ¿Sí? Ellos, Ibarra y su colega, lo que hicieron fue crear una feria de ganado. ¿Sí? Era en el Prado de San Sebastián, que era un sitio de zona inundable y que por lo tanto no tenía ningún uso en la ciudad, más allá de los jardines que
que los Montpensier compraron después tras comprar el caserón de San Telmo, la antigua Universidad de Mareantes de Sevilla, y entonces ellos formaron allí una feria de ganado. El concepto de feria se lo debemos muchísimo más a un francés, que fue el duque de Montpensier, que fue el que de verdad instituyó el concepto de feria como lo tenemos hoy en día. ¿Y cómo se produce ese acercamiento de la nobleza a la parte plebeya? Hay que tener en cuenta que cuando viene aquí el duque de Montpensier casado con doña María Luisa de Borbón, estamos hablando que era la hermana de la reina con un hijo del rey de Francia, un rey un poco peculiar, pero bueno, rey de Francia en su caso, y él tenía una enorme ansiedad por reinar en España, y hizo todo lo posible. Es decir, de hecho, si no hubiera sido por ese duelo en el que se metió, posiblemente hubiera podido reinar. Él, lógicamente, crea aquí en Sevilla una segunda corte que no era, en muchos aspectos, no era menor que la que podría haber en Madrid. De hecho, él toma la herencia que le corresponde a su mujer y restauran el caserón de San Telmo, que no tiene nada que ver lo que él termina haciendo con ese gusto francés, que compra las fincas aledañas por detrás, etcétera, que después graciosamente regala a la ciudad de Sevilla, lo que conocemos en Sevilla con el parque de María Luisa en honor a ella. Entonces, todo eso, no olvidemos que eso era su jardín en el que ellos paseaban y montaban a caballo, y ellos lo regalaron a la ciudad de Sevilla. Él, cuando llega aquí, hacía poco que se había empezado la feria del ganado. Claro, eso, como te he comentado antes, aquello era un terreno inundable, ¿sí? Y Sevilla no lo usaba. Imaginaros lo que era. El ganado estaba separado por diferentes tipos de ganado. Había una zona para lanar, otro para equino, otro para los diferentes tipos. Y claro, aquello era un sitio en donde el ganado, lógicamente, hacía sus necesidades, con lo cual era apestoso. Podía ser seco y apestoso o húmedo y apestoso, pero siempre apestoso. Entonces, claro, lo que era la alta burguesía y la aristocracia de Sevilla no quería saber nada absolutamente de aquello. Allí lo primero que se montan, pues para darle servicio a toda la cantidad de gente que está allí, tratantes de ganado, etcétera, que aparte de necesitar alimentarse, después tenían que festejar los negocios que se hubieran hecho, y entonces se crean allí unas ventas de fortuna, que lo que hacían era pues vender básicamente vinos del Aljarafe, que era lo que se vendía allí en la feria. Pero cuando llega el duque de Montpensier, él, que aquello no era más que la parte de atrás de su palacio, dice, en contra de la opinión de todo el mundo, que él monta allí su propia caseta, digamos, en el concepto francés de caseta, y traslada allí durante esos días su cubertería de plata, su vajilla de limón, en fin, traslada su forma de vivir de palacio, la traslada allí, y traslada lógicamente a todo su cuerpo de criados, e invita a la aristocracia. Entonces, la aristocracia es la primera que va ante la invitación del duque, pues, se tapan la nariz y van, y entonces, claro, inmediatamente todo se les plantea que, bueno, si el duque monta aquella carpa, ellos no pueden ser menos, y por lo tanto tienen que seguir el ejemplo del duque, y es cuando ellos también empiezan a montar las carpas. Inmediatamente detrás de aquello, la alta burguesía de Sevilla, que ya sabemos cómo es, dijo, bueno, pues si esto, los aristócratas estos, que son unos tiesos, montan una caseta, una carpa, yo también, claro, lógicamente yo, que soy el que de verdad tiene dinero, naturalmente que lo voy a hacer. Claro, y todo lo hacen a imagen y semejanza del duque, es decir, crean su propia traslado de cosas de su casa, las trasladan allí, las trasladan con los criados, etcétera, y no entra cualquiera, sino solamente los amigos. Entonces, eso es lo que hace que la feria de Sevilla sea radicalmente diferente al resto de las otras ferias, en que son públicas, donde todo el mundo puede entrar en cualquier caseta sin ningún problema. Aquí no. Aquí, motivado por el origen de esa feria, es por lo que las casetas son privadas,
y por eso yo decía allí en el patio de la Montería, decía que la Feria de Sevilla es deudora del Duque de Montpensier. No es del catalán y el vasco, con todo mi respeto, que ellos lo que montan no es más que una feria de ganado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con un punto y seguido que continuaremos el próximo día. Esta charla a los pies de la Giralda, porque es nuestro testigo fiel. Darle gracias a Paco Molina, que además es parte también del Ateneo de Triana, y que nos abra siempre esta casa que es un poco especial, me refiero por la gente que la visitan y porque casi todos son eminentemente sevillanos, es decir, que el pedigrí de sevillanía es una cosa de la que se le pide en este pequeño convento de la Amistad, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por haber venido, encantado de haber echado este rato y esta parrafada, y mi casa siempre está abierta para todo aquel que ame Sevilla, tiene mi casa abierta.